Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jefferson Valencia. En esta ocasión hablaremos sobre la planeación de las utilidades a través de los estados financieros pro forma. Para ello nos basaremos en los materiales proporcionados por Gitman y Lawrence en sus libros Principios de Administración Financiera. Cuando hablamos de los estados financieros pro forma, hay que considerar que mientras que la planeación de efectivo se centra en el pronóstico de los flujos de efectivo, la planeación de las utilidades se basa en los conceptos de acumulación para proyectar las utilidades y la posición financiera de la empresa. En este sentido, los accionistas, los acreedores y la administración en general de la compañía van a prestar mucha atención a los estados financieros pro forma debido a que estos son fundamentales para la planeación estratégica del rumbo del negocio. Básicamente vamos a encontrar dos estados, el estado de resultado pro forma y el balance general pro forma. Los pasos básicos del proceso de la planeación financiera a corto plazo se presentan en este diagrama. Todos los métodos que utilizaremos para calcular los estados pro forma se basan en la creencia o en el supuesto de que las relaciones financieras reflejadas en estos estados financieros del pasado se mantendrán en el futuro. En este sentido, los insumos necesarios para la generación de los estados financieros pro forma básicamente son los estados financieros del año anterior y el pronóstico de ventas del año siguiente, además de las suposiciones que debemos de hacer respecto a las relaciones que se tienen con los agentes vinculados al giro del negocio. El método de porcentaje de ventas es el método de base para la elaboración del estado de resultado pro forma. Es un método de una aplicación muy sencilla y lo que hace es que pronostica las ventas y posteriormente expresa los diversos rubros del estado de resultado como un porcentaje de las ventas proyectadas. En ese sentido es muy probable que los porcentajes que utilicemos correspondan a la misma estructura de estos rubros en el periodo anterior. En este sentido, eh, una de las debilidades de este método es que puede prestarse para la sobrevaloración o subvaloración de los costos y de los gastos de operación. Para ilustrar mejor la elaboración del estado de resultado pro forma, partamos de un ejemplo numérico, en donde vamos a suponer que ya tenemos previamente los datos del año anterior y que la información que tenemos pues son las ventas que ascienden a 100.000, el costo de lo vendido que asciende a 80.000, los gastos de operación y los gastos de intereses que ascienden a 10.000 y a 1.000 respectivamente, y adicionalmente contamos con que se pagarán $4.000 de dividendos de las acciones comunes. Con esta información ya pudiéramos construir un estado de resultado pro forma. El primer paso es encontrar la estructura de participación de cada uno de los rubros en relación a las ventas del año anterior. Y para ello, pues construimos los ratios que nos reflejen esa estructura. El primero, tomamos el costo de ventas entre las ventas y nos da una participación de el 80%. Es decir, que el costo de lo vendido representa o consume el 80% de los ingresos que la empresa percibe en ventas.
Luego tenemos que los gastos de operación entre las ventas nos dan un porcentaje de 10%, lo que significa que los gastos operativos representan el 10% de la venta del año anterior. Y para el gasto financiero o el gasto de intereses, tenemos que es un 1%. Con esta información, yo ya puedo eh, suponer que las relaciones se van a mantener constantes en este periodo y aplico a la venta pronosticada, que para este año será de 135.000, cada uno de esos porcentajes. Así multiplico los 135.000 por 80% y obtendría el costo de venta del periodo actual o del periodo pronosticado. Y así sucesivamente. ¿Cuál sería el resultado? El resultado sería unas ganancias retenidas de 6.327. Gitman en su ejemplo nos proponen una venta pronosticada de 135.000 y a esta venta lo que ha hecho Gitman es eh, pues aplicarle la estructura eh, generada del periodo anterior. Así tenemos que la estructura de participación del costo de ventas en el periodo anterior era del 80%, entonces para calcular el costo de venta de este periodo en el estado de resultado pro forma, pues tomo los 135.000, los multiplico por el 80% y obtengo el costo de los bienes vendidos de 108.000. Opero como operaría en cualquier estado de resultado para derivar la utilidad bruta y tengo la utilidad bruta de 27.000. Luego a esta utilidad bruta le descuento lo concerniente a los gastos operativos proyectados, ¿sí? Que serían el 10% de los 135.000 y tengo que los gastos operativos, que representan el 10% de la venta, sería de 13.500. Vuelvo a operar obteniendo la utilidad operativa y descontándole los gastos de intereses, siguiendo con la misma metodología. Y así sucesivamente. Luego tengo la utilidad neta antes de impuestos que asciende a 12.150. Le descuento la parte impositiva, que en este caso es del 15%, y obtengo la utilidad neta después de impuestos. Luego solo me resta descontar los dividendos de las acciones comunes que habíamos mencionado que eran de 4.000 y obtengo la ganancia retenida de 6.327. Algo importante que hay que mencionar es que la técnica que utilizamos para elaborar el estado de resultado pro forma, nuevamente, esta supone que todos los costos y los gastos de la empresa serán variables. Es decir, suponemos que para un aumento porcentual determinado en las ventas se generará el mismo aumento porcentual en los costos de los bienes vendidos. ¿Sí? Del mismo modo, los gastos operativos y los gastos de intereses también serían considerados como variables. Para afinar un poco más esta operación, uno bien podría no simplemente utilizar la estructura, sino que una variante pudiera ser tomar en consideración el promedio de la estructura de por lo menos 5 periodos atrás. Así, de alguna manera, estaríamos eh, recolectando mayor información histórica sobre la operación del negocio. Algunas observaciones al método del porcentaje de ventas van encaminadas primero al supuesto de la variabilidad en los costos, lo que implica que puede haber una subestimación en el aumento de las utilidades
debido a este componente, ya que ante incrementos en las ventas, si alguno de los costos de la empresa son fijos, en la práctica, utilizando este método, pues lo tomaríamos como variable y por lo tanto subestimaríamos ese costo. Lo segundo, análogamente, se refiere al mismo tema, pero en el caso inverso, en el que las ventas disminuirían. Con el método del porcentaje de ventas, podemos sobreestimar las utilidades si alguno de estos costos son fijos y no disminuyen cuando los ingresos declinen. Asimismo, un estado de resultado pro forma que se elabore usando el método de porcentaje de ventas generalmente tiende a subestimar las utilidades cuando las ventas aumentan y a sobreestimar las utilidades cuando las ventas disminuyen. En este sentido, la mejor forma de ajustar la presencia de estos costos fijos al elaborar un estado de resultado pro forma es partiendo de una clasificación previa de estos costos y gastos históricos, ¿sí? Y eso pues lo haremos, o para hacerlo deberíamos de valernos de un análisis de serie de tiempo sobre los resultados anteriores a la compañía. La norma general es que se utilicen al menos 5 años para poder evidenciar todo un ciclo económico del negocio. El punto clave a identificar es que los costos fijos hacen más variables las utilidades de una empresa que sus ingresos. Es decir, que cuando tanto las utilidades como las ventas se elevan, las utilidades tienden a crecer a un ritmo mucho más acelerado que las ventas. Pero cuando las utilidades y las ventas disminuyen, el porcentaje de disminución en las utilidades con frecuencia es mucho mayor que el ritmo de disminución de las ventas. Es decir, que el efecto sobre las utilidades es más que proporcional que sobre las ventas en ambos casos. Bueno, espero que esta explicación les haya sido de utilidad. Seguimos en contacto.